Advertencia. Este vídeo contiene spoilers de Ape Escape, así que no os escapéis de vuestro zoo si os habéis destripado algo de la trama. Ape Escape fue uno de esos juegos que marcaron la infancia de una generación entera de jugadores. Uno de esos juegos que aún se siguen recordando con cariño incluso hoy en día. Uno de esos juegos pertenecientes a una época más sencilla en la que los videojuegos se encontraban aún en la niñez y apenas tenían más objetivos que ser juguetes divertidos y entretenidos. Uno de esos juegos pertenecientes a una época en la que, cuando los personajes no se movían como tanques, iban de un sitio a otro saltando. Ya desde la intro se nos presenta un simio albino que agarra con curiosidad una especie de casco. Al ponérselo, su inocente mirada se convierte en una retorcida y siniestra mueca. Y lo siguiente que vemos es a él liberando a los simios del parque donde viven para, acto seguido, provocar el caos a donde van, presentándonos la premisa principal del juego. El juego tal cual empieza presentándonos a Spike y a Buzz, dos amigos que se dirigen al laboratorio del profesor, un científico sin nombre que ha inventado una máquina del tiempo. Pero, cuando llegan al lugar, los simios han tomado como rehenes al profesor y a su sobrina, Katy, y el simio blanco de la intro ordena a uno de sus lacayos pulsar un botón que hace que tanto simios como los dos chicos desaparezcan, iniciando así la aventura, mientras que el profesor y Katy se quedan en el laboratorio. Resulta que Spike ha acabado apareciendo en medio de la prehistoria de los dinosaurios, que está siendo invadida por los simios, y recibe una petición del profesor de capturarlos antes de que cambien el transcurso de la historia, la cual se convertirá en nuestra misión principal y el objetivo del juego. Jugablemente, Ape Escape es un plataformero de los años 90 centrado en escenarios grandes, unos más abiertos y otros más lineales, consistentes en recorridos que podremos superar gracias a nuestras habilidades de saltos y dobles saltos tan típicas de la época, más todas las ayudas y utilidades que nos ofrecerán los inventos del profesor. Sin embargo, al contrario que sus contemporáneos, Ape Escape no es un colectazón que consiste en recoger 1001 cacharros de diferentes denominaciones, sino que se centra casi exclusivamente en atrapar a los simios, dejando al otro coleccionable del juego, las monedas Spectre, como créditos opcionales que desbloquean minijuegos, mientras que las monedas normales simplemente servirán para obtener una vida extra cuando lleguemos a las 100. La captura de los simios la realizaremos con la red, o en su defecto con la del propulsor acuático cuando nos movamos por el agua, que los atraparán al instante si entran en contacto con el simio que toque. No obstante, como este será el movimiento principal del juego, veremos que la captura de cada simio se va convirtiendo en un puzzle de habilidad y destreza cada vez más complicado. Por ejemplo, los 3 niveles iniciales que nos sirven de tutorial para la navegación del juego, aprendemos la captura de los simios y a defendernos de los enemigos, las mecánicas de nado y la interacción de nuestros inventos, de los que hablaré más adelante, tanto con el escenario como con la forma que el escenario interactúa de vuelta con nosotros. Pero una vez superadas esas primeras fases, la captura de los simios se vuelve cada vez más complicada en el sentido de que los que no requieran un invento específico para alcanzarlos, interactuarán a su manera con el escenario para ponernos toda clase de trabas. Se defenderán a su manera con diferentes niveles de agresividad, o porque serán poseedores de diferentes habilidades únicas que dificultan su captura, requerirán la resolución de un puzzle o una prueba de habilidad para acceder a ellos, o necesitaremos el uso en tándem de varios objetos del profesor a la vez, entre otros muchos ejemplos. Así, cada captura se vuelve en sí misma como una aventura, a la vez que los escenarios se van volviendo cada vez más largos y enrevesados. Hablando de los simios, su característica más definitoria son sus habilidades y peligrosidad, indicadas por el color de sus pantalones y algún que otro accesorio que los permite diferenciarlos fácilmente. Así, los simios con pantalones amarillos son simios normales que no dudarán en defenderse si se sienten especialmente amenazados. Los simios con pantalones de color celeste son mayormente inofensivos, aunque no por ello incapaces de defenderse. Los de los pantalones azul marino son extremadamente rápidos y no podremos atraparlos sin más a la carrera, lo que nos obliga a circunvenir ese problema. Los que tienen pantalones verdes y prismáticos nos verán desde una gran distancia y contarán con mochilas con cohetes teledirigidos que nos dificultarán mucho el acercarnos si están alerta. Los de los pantalones blancos son simios normales enlazados a alguna prueba de habilidad específica, que por defecto ya estarán en alerta cuando aparezcamos y tendremos que atraparlos superando el obstáculo o puzzle que presenten. Los de los pantalones negros con gafas de sol tienen una ametralladora y son muy agresivos en la distancia larga, por lo que acercarse a ellos siempre entraña riesgos. Y los de los pantalones rojos son los más peligrosos porque siempre están armados hasta los dientes, contando con ametralladora, misiles teledirigidos y bombas, y su captura es el equivalente a enfrentarse a una especie de mini jefe cada vez. Su otra característica definitoria es precisamente el casco mental, que viene con una bombilla que indica el estado de ánimo de los simios. El azul indica que están tranquilos, el amarillo que están alerta y el rojo que nos han visto y se sienten amenazados.
De esta forma, el jugador tiene siempre en el mismo vistazo toda la información que necesita del simio de turno, lo que puede hacer y su estado de ánimo para trazar el mejor plan de acción que se le ocurra. A todo esto, cabe mencionar un par de habilidades más propias de Spike, que son el reptar para hacerse menos visible a los simios y el agazaparse para fingirse de una roca y que los simios ignoren su presencia. Ambas pueden parecer una tontería, pero están increíblemente rotas y, con un buen sigilo, podremos atrapar a una buena parte de los simios. Aún así, si bien reptar y agazaparse son algo de lo que se puede abusar, no son solo uno más de los múltiples acercamientos posibles a los simios, sino que esto no funcionará contra muchos de ellos porque para atraparlos primero tendremos que sacarlos de sus escondites o superar el reto correspondiente. Como ya comenté, la navegación consiste en atravesar escenarios de plataformero mientras capturamos a los simios. Para ello, nuestras habilidades de salto se verán completadas con los aparatos del profesor, que redefinirán a su manera la jugabilidad, ya sea en la forma de nuevos métodos de superar obstáculos, como de interactuar con el entorno incluyendo la captura de los simios. Inicialmente contamos con la red de captura y la porra, la cual nos permitirá defendernos de los enemigos, aturdir a los simios si los alcanzamos, y como interacción básica con el entorno. Luego, más adelante, recibiremos inventos centrados en la movilidad, como el aro, que nos permite recorrer grandes distancias a gran velocidad mientras nos sirve de escudo. O si no, ahí está la hélice, el mejor objeto del juego, pues nos permite mantenernos mucho más tiempo en el aire y, sobre todo, nos permite corregir la trayectoria de los saltos. Mientras que, por la parte del entorno, tenemos objetos como el tirachinas para disparar a objetivos lejanos como botones que abren puertas, o el coche teledirigido para acceder a lugares inaccesibles a priori para nosotros y que también hace de peso extra para ciertos botones. Y si bien unos inventos son más circunstanciales que otros, como el radar de simios que apunta a la dirección general en la que se encuentran, o el guante gigante que nos dan tras finalizar el juego para romper contenedores y paredes falsas donde se encuentran otros simios, todos acabarán teniendo una gran utilidad llegado el momento indicado. No hay un objeto totalmente inútil y el todo de su colección forma una navegación muy completa y variada. Es más, conforme vayamos avanzando en la partida, nos encontraremos con que el uso de varios objetos en sucesión será la única forma de avanzar, como el bajar un puente utilizando la porra para lanzarse a la carrera utilizando el aro antes de que el puente se eleve de nuevo. Precisamente la jugabilidad de Ape Escape se vuelve tan variada porque cada invento que recibimos nos abre nuevas posibilidades de navegar los escenarios. Cada invento cambia nuestra forma de ver el juego, de modo que volver a niveles anteriores a por los simios que nos faltan porque no podemos acceder a ellos antes, reescribe nuestra percepción de dichos escenarios. Ahora los saltos altos no son tan inaccesibles. A lo mejor un obstáculo ya no nos parece tan insorteable, o un simio que antes nos parecía imposible o que no sabíamos ni que existía, es en estos momentos el más fácil de conseguir. Y esta es la clase de diseño del juego más digna de aplauso, sencillamente porque los inventos no son simplemente formas de atravesar niveles, sino que se vuelven extensiones de cómo percibimos el entorno cada vez, volviendo los niveles por los que ya hemos pasado nuevos niveles por las nuevas posibilidades que vemos en ellos. En cuanto a la historia, pues no hay mucho que contar. Tras una prehistoria en la que Spike debe capturar a los simios que están molestando a los dinosaurios, en el presente el profesor y Katy reciben un mensaje del simio blanco llamado Specter, que ha pasado de ser un mico adorable a un malvado megalómano. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Me llamo Specter, soy el conquistador de la nueva tierra y líder de los simios de la nueva era. ¡Ay, el doblaje al castellano! ¡Es que es gloria bendita! De forma no irónica, adoro al Specter con frenillo. ¡Mua! ¡Chef Kiss! El caso es que el casco mental no solo proporcionó bastante inteligencia a los simios, sino que en el caso de Specter le otorgó un gran conocimiento y mucho poder, con los que pretende conquistar el mundo cambiando la historia. Ah, y ya de paso le ha lavado el cerebro a Buzz solo por tocar los huevos. Ha vuelto a nacer. Es que a quién no le parece adorable, si es que me lo comía entero. Mirad qué carita de voz de malo que pone, es que quiero 1.000.000 de Specters gangosos. El caso es que no tardamos en descubrir el plan real de Specter para cambiar la historia, que es fabricar ruinas al comienzo de la historia que demuestren la superioridad de los simios al haber creado una cultura con documentos escritos antes que los seres humanos, a la vez que envían tecnología futura al pasado para conquistar la Tierra desde todas las épocas del mundo a la vez. Tras atravesar un puñado más de épocas y un par de luchas contra Buzz que consisten en sendas carreras de obstáculos, llegamos directamente al medievo, en donde Spike intenta capturar a Specter, pero este huye al presente. Pero, cuando llega su época, Spike descubre que los simios ya están en plena conquista del mundo y que han secuestrado al profesor y a Katy. Tras desmantelar la fábrica de armas de Specter, Spike le sigue la pista a la cima de un rascacielos y tienen un breve combate, pero Specter huye de nuevo. Más tarde, Spike recibe una invitación de Specter para superar su parque de atracciones de la muerte y salvar al profesor y a Katy.
y tras salvar a estos dos, más un último combate contra Bass en el que este recobra los sentidos, y como para no, porque con esa caída el niño se nos ha quedado muñeco, se abren las puertas del castillo del parque. Pero cuando llegamos... ¡El castillo vuela! Y así se nos presenta la recta final del juego. Tras una primera y maratoniana a mitad de nivel, tenemos una segunda mitad igual de maratoniana consistente en ser un examen de todas nuestras habilidades adquiridas a lo largo del juego. Finalmente, Spike llega ante Spectre y este intenta marcarse un Darth Sidious, pero Spike se libera con bastante facilidad. Tras una última batalla, Spectre huye y el mundo se salva, pero aún quedan simios por atrapar y un Spectre por localizar. Así, se nos abre un postgame en el que tendremos que capturar a todos los simios que nos quedan ahora que tenemos todos los inventos del profesor. Y tras capturar a todos los simios, podremos hacer frente a Spectre una última vez y atraparlo, quitándole el casco mental y devolviéndolo al zoológico. Aún así, sí deseo incidir en una cosa que digo totalmente en serio. El doblaje en castellano y cómo están llevadas las escenas están en esa difusa y delgada línea entre la chapuza graciosa y un toque genial, aunque poco profesional, de caracterización. Porque esta es la típica cosa que uno solo aprecia de adulto, pero me encanta esta caracterización de Spectre y su frenillo y manierismos porque ves que el casco le está dando inteligencia, pero igualmente está ebrio de poder. Los manierismos y la gangosidad dan el aspecto de que realmente está aprendiendo a hablar mientras intenta sonar retorcido y amenazador, pero que realmente no sabe qué hacer con ese poder. Y de hecho, pese a todos sus superpoderes, su ejército de monstruos y tecnología, no es más que un simio asustado que en cierto sentido anhela volver a su hogar, como deja entrever la escena anterior al combate final, cuando pregunta por su cuidador y, ante la burla de Spike, sufre una pataleta. Entonces podemos apreciar que Spectre es una víctima de un casco que, como ya anunció el profesor al principio, es imperfecto, y esto está demostrado por la inestabilidad del propio Spectre. Así que, sí, a lo mejor nunca sabremos si la gangosidad de Spectre fue una chapuza o no, pero, risas aparte, sí es cierto que ayuda a su caracterización como un animal tan confundido como ebrio de poder y añade un cierto trasfondo trágico a su personaje. Más allá de eso, como era de esperar, la historia no es más que una excusa para seguir jugando, pero resulta que ese no es el único incentivo para hacerlo. Como ya comenté, el único coleccionable que existe aparte de los simios son las monedas de Spectre, que nos servirán para abrir 3 minijuegos extra a los que podremos acceder en cualquier momento tras desbloquearlos. Los minijuegos son básicamente un juego de carreras de esquí, un juego de boxeo con diferentes simios y un juego de navecitas espaciales. A su vez, también destaca el libro de simios, una colección de todos los simios del juego que nos dan un nombre para cada uno, una breve descripción y sus estadísticas. No tiene mucho más, pero los simios del juego son tan monos que me resulta imposible imaginar que haya quien no se muera de amor al verlos aquí todos reunidos. Y hasta aquí llega Ape Escape, un título que, si bien no marcó una época, tampoco pasó completamente desapercibido, sino que es más bien el típico juego que todos jugamos de niños hasta que nos olvidamos de él al crecer. Un juego muy divertido y carismático que realmente no tenía demasiadas ambiciones, y tal vez es eso lo que más se nota al jugarlo, esa sencillez que exuda que lo hace tan digerible. Ahora bien, ahora que uno es adulto, cabría preguntarse si ha envejecido bien tras los 23 años que han pasado, que se dice pronto. Y la respuesta no sorprenderá a nadie, pero no ha envejecido demasiado bien, como es evidente. Su punto más débil radica en que su jugabilidad tiende a lo tosco y lo ortopédico, pero sí es verdad que se nota esa falta de flexibilidad cuando utilizamos algunos artilugios, empezando por la red, la cual podremos usar en una dirección o en un movimiento circular, sino que una vez que hemos ordenado un movimiento ya no hay forma de cambiarlo y tendremos que realizar la acción de nuevo para lanzar la red otra vez. Y dicha rigidez se traduce en que capturar simios se vuelve algo más complicado cuando no hay forma de corregir nuestra trayectoria. Otro ejemplo de esto es la mecánica de nado, en donde, para bucear, tendremos que mantener pulsado el stick analógico izquierdo mientras mantenemos pulsado el R2 para que el propulsor nos impulse, a la vez que con ese mismo stick izquierdo debemos dirigir al personaje al mismo tiempo que redirigimos la cámara con el L1.
un diseño bastante incómodo al que se suman la poca precisión de nuestros movimientos por culpa de la inercia del propulsor, y que cuando soltamos los controles, Spike por defecto flotará hacia la superficie. De modo que el movimiento tridimensional es muy pobre y cazar simios disparando una red pulsando el stick derecho ya es un auténtico coñazo consistente en disparar prácticamente a ciegas hasta que acertemos. Y es que esta tosquedad radica principalmente en los controles analógicos. Ape Escape fue el primer juego de PlayStation que utilizó plenamente los controles analógicos con lo que eso conllevaba, empezando porque aún no existía un esquema para hacerlos cómodos y esa experimentación es algo que se nota. Y de hecho por eso existen artilugios como la hélice, diseñada para corregir las trayectorias de caída y salvar las distancias, de modo que el juego se vuelve menos frustrante ante la poca precisión que podemos tener en ciertos momentos al movernos. Más allá de eso, para ser un juego cuya temática son los viajes en el tiempo, hay un enorme desaprovechamiento de los conceptos para niveles que se podrían haber tenido. Casi 2/3 del juego transcurren en la prehistoria, desde los dinosaurios a la glaciación pasando por el Cenozoico y un periodo que solo existe para crear niveles de estética isleña. Y todo para pasar por el medievo deprisa y corriendo sin tiempo para saborear nada y acto seguido el resto del juego transcurre en el presente. Y sí, entiendo que el plan de Spectre radica en fabricar su propia historia y para ello sus lacayos deban viajar a la prehistoria, pero cuando alcanzamos el presente ese plan queda igualmente abandonado por una invasión, y la trama se centra en acabar con la fábrica de armas y rescatar a los amigos de Spike. Entonces, si esos esfuerzos han sumado 0, podemos echar en falta una mayor variedad en la temática de los niveles. Y más aún cuando realmente el juego carece de una historia propiamente dicha más allá de 4 escenas sueltas. Aún así, estos puntos negativos no son realmente muchos si los comparamos con sus mejores bazas. Al ser un juego para niños, que no infantil, Ape Escape contiene una dificultad fácil que, unida a que capturar cada simio es un reto en sí mismo porque cada uno requiere de una estrategia, anima al jugador a completarlo al 100%. O al menos capturar a todos los simios y recoger las suficientes monedas como para desbloquear los minijuegos, dejando lo poco que quede para el 100% a repetir los mismos niveles que ya hemos terminado pero ahora bajo un cronómetro. Pero, si vamos a hablar de Ape Escape, no podemos pasar por alto su presentación. Sin contar el encanto de los gráficos poligonales de la época de la PlayStation original, Ape Escape es un juego increíblemente vistoso y lleno de color. La variedad de los escenarios también implica una variedad de estética que entra genialmente por los ojos. Y es que esa es la mejor forma de describir Ape Escape en lo visual: estético. Ape Escape intenta ir mucho más allá de ser bonito por ser un juego para niños, para juguetear con todo lo que pueda para convertir la aventura en una experiencia inolvidable. El uso de la Skybox es uno de sus mejores ejemplos, pues el juego sabe convertir un simple JPG en una obra de arte utilizando animaciones o incluso ángulos, como el icónico contrapicado del elevador frente al castillo volador de Spectre, que nos hace sentir tanto la altura a la que supuestamente nos encontramos como la escala de hasta dónde nos ha llevado nuestra aventura. Y repito, esto no deja de ser una imagen fija, pero esta es la diferencia también entre tener una imagen fija y trabajar alrededor de ella para convertirla en un elemento más que eleve nuestra experiencia. Y esto, sobre todo para la época, era de aplaudir. Y si vamos a hablar de la presentación, no podemos olvidar la música. Compuesta por Soichi Terada, la banda sonora de Ape Escape es una colección de canciones electrónicas con influencias de la música tradicional japonesa que elevan la sensación de extrañeza y la absurdez de la aventura sin dejar de lado un punto épico. De esta forma, Ape Escape huye de la música genérica que se puede esperar de un juego de viajes en el tiempo, ya sabéis, la típica música prehistórica para las misiones de la prehistoria, o la típica música medieval para las misiones medievales, para otorgar a cada nivel una personalidad musical que casa con el caos que han provocado los simios de Spectre. Desde un Cenozoico distorsionado por las alteraciones en el tiempo, al misticismo que despiertan las ruinas artificiales.
o desde una canción que intenta sonar como una sinfonía clásica medieval, pero que constantemente se encuentra con frenéticos ritmos modernos y actuales. A la sofisticada pero urgente melodía que evoca las sintonías de los informativos del nivel del repetidor de televisión. Y todo para culminar en el tema del castillo volador, que evoca lo sideral y lo futurista para sentirnos diminutos en la inmensidad del cosmos, casi comparándola a la presencia de Spectre. Además, también cabe destacar que esta música es dinámica en el sentido de que oiremos la canción completa cuando estamos de pie por el mundo, pero si nos agachamos para reptar en sigilo, solo oiremos las pistas básicas del ritmo y las más silenciosas. De esta forma, la música se convierte en un elemento que añade valor a la experiencia al modificarse conforme juguemos para incidir tanto en la acción como el sigilo. Sin duda, la de Ape Escape es una de las mejores bandas sonoras que nos ha brindado la era de la PlayStation original. Y por último, huelga comentar que, pese a que los controles del juego sean tan toscos por el asunto que ya comenté de los controles analógicos, Ape Escape también merece su lugar en la historia de los videojuegos al haber sido, si no el primero, de los primeros en incluir un control analógico absoluto, lo que daría pie a la evolución de este sistema hasta convertirse en la base jugable tan omnipresente que es hoy en día. En pocas palabras, Ape Escape es uno de los juegos más icónicos de la PlayStation original, una obra divertidísima que se conserva mayoritariamente bien en el tiempo y que no puede faltar en la colección de los amantes de los plataformeros, la historia de los videojuegos o de los juegos entretenidos con los que echarse una tarde o dos jugando algo sencillo, ligero y estético.